Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es la representativa de la pasión, de las penas, los sufrimientos, la humillación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que padeció en provecho de la humanidad culpable. Mas o habéis llegado a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mira que no deseches al que habla. El libro de Hebreos capítulo 12, versículos 24 y el 25. ¿Qué es la sangre del esparcimiento? En breves palabras, esta sangre es la representativa de la pasión, de las penas, los sufrimientos, la humillación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que padeció en provecho de la humanidad culpable. Acordarnos de que su pasión y muerte no fueron cosas aparentes solo, sino reales y positivas, y eran penas y agonías que llegaron a un punto incalculable. La rendición de nuestras almas costó sufrimiento indecible hasta la muerte y muerte de cruz. Costó a nuestro Señor sudor de sangre, corazón quebrantado por reproches y especialmente la agonía causada por sentirse abandonado por el Padre, hasta exclamar: Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? El mediador sufrió la muerte bajo los aspectos peores, sin ninguno de aquellos consuelos que en los causos de otros hombres piadosos se suministran por la bondad y fidelidad de Dios. Su muerte no fue una muerte natural, sino una muerte tanto más penosa cuanto fue agravado el caso por circunstancias sobrenaturales que aumentaron hasta lo infinito la agonía. Esto es lo que entendemos por la sangre de Cristo, por la sangre del esparcimiento, a saber su sufrimiento terribles y la muerte de expiación. La sangre del esparcimiento es el punto central de la manifestación divina bajo el Evangelio. Notemos su lugar importantísimo en el pasaje que meditamos. Tenemos el privilegio, por la gracia divina, de acercarnos espiritualmente primero al monte de Sión, en el versículo 22, subir sus pendientes y colocarnos en altura santa y entrar en la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, en sus pavimentos de oro. Vemos una compañía innumerable de ángeles que rodean el trono. ¡Qué visión de gloria! Pero no debemos parar aquí, porque la gran asamblea general, la reunión festiva, la convocación solemne de los alistados en los cielos se está celebrando, hallándose todos ahí activados de regocijo, rodeando a su Dios y Señor. Penetremos hasta el mismo trono, donde está sentado el juez de todo, rodeado de aquellos espíritus puros que han llevado sus ropas y por lo tanto están ante el trono de Dios hechos perfectos. No hemos avanzado mucho ya. No estamos ya admitiéndonos en el mismo centro de la revelación. Todavía no. Otro paso y estamos frente a frente con el Salvador, el mediador del nuevo pacto. Aquí se completa nuestro gozo. Pero debemos contemplar un objeto más allá que hay en ese lugar santísimo interior, que es aquello que está escondido en el lugar santísimo, que es aquello que es lo más precioso, de mayor valor que todo
o supremo en toda la revelación de Dios, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La sangre del esparcimiento. Esto es lo supremo, es la verdad más profunda de la dispensación, de la gracia en la cual vivimos. Pido además que leas el texto y tómese nota de que este esparcimiento de la sangre, según está mencionado por el Espíritu en este texto, es de todo idéntica con Jesús mismo. Veamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no deseches al que habla. Este giro inesperado solo se puede explicar por la suposición de que en la mente del escritor Jesús y la sangre eran idénticos, mediante lo que podríamos llamar un giro gramatical, poniendo él por ella el Espíritu de Dios con intención o a propósito. Nos hace patente la verdad importante de que el sacrificio es idéntico con el Salvador. No hemos llegado al Salvador, el mediador del nuevo pacto y la sangre del esparcimiento, que habla mirar. No deseches a él, queridos amigos. No hay Jesús sin esparcimiento de sangre. No hay Salvador sin sacrificio. Insisto en esto porque hoy día se procura predicar a Cristo aparte de la cruz y de la apropiación. Se le presenta como gran maestro de mortalidad, como un espíritu de abnegación, como el camión que sería de una gran reforma moral sobre la que se formará su reino. Aún se sugiere que a este reino no se le ha dado la importancia debida por haberlo impedido la cruz. Pero ¿qué es Jesús sin el sacrificio? No hay tal Jesús si le separamos de la sangre del esparcimiento. ¿Qué es la sangre del sacrificio? Sin la apropiación. Nadie puede ser cristiano y el Cristo no puede ser Jesús. Si arrancamos del Evangelio de Jesús la sangre del sacrificio, la quitamos del corazón y le robamos la misma vida. Si hallamos la sangre del esparcimiento, reputándola cosa común en lugar de ponerla en el umbral y en los postes de la puerta, hemos cometido transgresión horrenda. En cuanto a mí, no permita a Dios que me gloríe, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ya que para mí esa cruz es idéntica a Jesús mismo. No conozco a otro Jesús que aquel que murió, el justo por los injustos. Pudiese separar a Jesús de su sangre materialmente, pues por la obra de la lanza y los otros instrumentos de tortura se quitó la sangre del cuerpo del Señor. Pero espiritualmente está sangre del esparcimiento y el Cristo mediante el cual vivimos con inseparables una misma cosa, de suerte que no podemos conocerle verdaderamente o predicar su nombre eficazmente si no le prestamos cual víctima inmolada por el pecado. Esta sangre del esparcimiento se relaciona estrictamente con el nuevo pacto. No hay que extrañar que aquellos que tienen Jesús Vegas sobre la apropiación no tengan nada ni importancia que decir. En cuanto a los pactos, tanto del antiguo como el nuevo, la doctrina en los dos pactos es la médula de la divinidad. Pero estos espíritus vanos desprecian el asunto, y es natural porque
tratan de la redención solo con ligereza. Pues, ¿qué pacto hay sin sangre? Sin un pacto no se ratifica con sangre, si no se hace sacrificio para confirmarlo. No resulta tal pacto a la vista de Dios ni a la de los hombres entendidos. Pero hermanos, vosotros que conocéis al Señor y procurarás conocerle mejor, para vosotros el pacto de la promesa es una herencia de gozo, y su propagación es lo más precioso que hay, constituye la garantía del nuevo pacto. Para nosotros la muerte de Cristo, cual sacrificio, no es una doctrina, sino la doctrina, no una consecuencia de otras doctrinas, sino la esencia, el melolo de la doctrina cristiana. Para nosotros Jesús, en su obra redentora, es el alfa y omega, principio y el fin, porque en el pacto principal y acaba, sabemos que se confirmó con sangre. Si se trata de pacto humano, es válido. Si es ratifica, es válido. Pero este es el pacto de Dios, confirmando por promesas, juramentos y sangres, y permanece en vigor para siempre. Cada creyente tiene tanto interés en este pacto como Abraham, el padre de los creyentes, porque el pacto se hizo con él y su simiente espiritual, siendo confirmado en Cristo para toda esa semiente y para siempre por su preciosa sangre. Pero quiero que notes que según el texto, la sangre es la voz de la dispensación nueva. Acordaos de que en Sinaí hubo el sonido de la trompeta y la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hables más. Así es que en la nueva dispensación también esperamos que una voz hable y no lleguemos a ninguna hasta hallar el último objeto en la lista, y vemos ahí la sangre del esparcimiento que habla. Aquí pues tenemos la voz del Evangelio. No se trata de un sonido de trompeta ni de palabras emitidas con majestad espantosa, pero la sangre habla, y por cierto no hay voz más penetrante, más potente, más constante. Dios oyó la voz de la sangre de Abel y visto a Caín con castigo, correspondiéndole a su crimen por haber matado a su hermano. Y la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, clama a los oídos de Dios con voz que siempre se oye, como podría imaginarse. El hombre que el Señor Dios permanece sordo al sacrificio de su Hijo. En todas estas edades, la sangre ha clamado: perdónales, perdónales, acéptales, líbrales de bajar al abismo, porque he hallado un rescate. La sangre del esparcimiento nos habla a nosotros para enseñarnos, así como habla Dios intercediendo, clama a nosotros diciendo: he aquí el mal del pecado, he aquí como Dios ama la justicia, he aquí como ama a los hombres. Ve que te es imposible escapar del castigo por el pecado fuera del gran sacrificio, en que el amor y la justicia de Dios se manifiesten por igual. He aquí como Jehová no perdonó el único Hijo, sino que le entregó liberamente por todos nosotros. Que vos, la de la reconciliación, vos, que aboga por la causa de la santidad y de amor, de la justicia y de la gracia, de la verdad, de la misericordia, mirad que no deseches al que habla. Esta voz idéntica a la voz del Señor Jesús, pues así consta aquí.
La sangre de rocimiento que habla, mirad, que no deseches al que habla. Sea cual fuere, la doctrina del sacrificio de Jesús es la principal enseñanza de Jesús mismo. Debemos observar que la voz que habló desde el Sinaí fue también la voz de Cristo. Jesús mismo promulgó aquella ley cuyo castigo hubo de sufrir. ¿Quién lo proclamó? En medio de la tempestad fue Jesús mismo. Notemos la declaración, la voz del cual entonces conmovió la tierra. En el versículo 26. En cualquier momento que oigas el Evangelio, estás oyendo la voz de la sangre preciosa de Jesús mismo, la voz de aquel que conmovió la tierra en el Sinaí. Esta misma voz no solo conmueve en su día la tierra, sino también al cielo. Que voz más solemne es la sangre de aquel esparcimiento, siendo como es la voz del eterno Hijo de Dios, que puede hacer y también deshacer. Quisieras que yo callara respecto a esta voz. Quisiera alguien de vosotros intentar cosa tan horrible. Se nos critica si continuamente proclamamos este mensaje del cielo acerca de la sangre de Cristo, pero hablaremos en voz baja, porque algún vicioso tiemble al oír la palabra sangre, o porque algún intelectual se rebela contra la idea antigua del sacrificio propiciatorio, no por cierto, al contrario, preferiremos que se nos cortará la lengua antes que cesar la predicación acerca de la sangre preciosa de Cristo. Para mí no hay cosa que valga la pena de meditarse ni de predicarse fuera de esta gran verdad, que es el principio y el fin de toda la eternidad cristiana, a saber que Dios dio a su Hijo para que muerese a fin de que los pecadores vivan. Y esto no es solo la voz de la sangre, sino la voz de Cristo mismo. Esta sangre habla siempre. El texto no dice la sangre que habló, sino la sangre que habla, que está hablando, continúa hablando, siempre siendo un ruego a Dios y a un testimonio a los hombres. Nunca callará ni en el sentido ni en otro, en su oficio intercesorio. El Salvador resucitado y ascendido al cielo habla siempre al Altísimo por su sacrificio, por la enseñanza del Espíritu Santo. La rendición hablará siempre para la edificación de los creyentes en la tierra. Pero también en este caso es la sangre que habla según nuestro texto. Este es el discurso único que nos ofrece esta dispensación. Se acallará este discurso. Dejaremos de escucharlo, dejaremos de repetirlo. Leos sea de nosotros y Dios no nos lo permita. Si tal intentaremos, día y noche el gran sacrificio continúa clamando a los hombres. Arrepentíos de vuestros pecados, porque vuestro Redentor le costó carísimo vuestra rescate. Dios vio con lenidad los tiempos de ignorancia, pero ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, ya que pueden perdonar y sin embargo ser justo, vuestro Dios ofendido os ha provisto el mismo de un sacrificio. Venid pues para ser reconciliados con la sangre y reconciliados con él de una vez para siempre. La voz de esta sangre habla en cualquier lugar donde haya una consecuencia de sienta su culpa, en cualquier puesto donde
haya un corazón quebrantado, donde haya un pecador que busque perdón, donde haya un alma creyente, habla con voz tierna, familiar, agradable, consoladora. Para el oído de arrepentimiento no hay música más escantadora que aleje los temores. No cesará de hablar mientras haya un pobre pecador que busque a Cristo, mientras que haya en la tierra una oveja perdida que le implore escucharle. Finalmente notamos que la sangre del Señor habla mejor que la de Abel y que dice que hay rendición por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de cual habéis sido sanados. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La voz de la sangre es esta: seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y el segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12, y el primero de Juan, capítulo 1, versículo 6 y el 7. Por lo visto, pues hermanos, estas cosas son mejores que las que pudo decir la sangre de Abel, y son de las más que habla la sangre de Jesús a cada persona que por la fe acepta ser rociada con ella. Si no se nos aplica por la fe, no nos dice nada, pero aplicarse a cada individuo creyente le dice palabras de bendición que deleitan el alma. El apóstol dice que os habéis llegado a la sangre del rozamiento. Se puede decir esto en tu caso: la sangre del esparcimiento te ha sido aplicada a ti, la percibes, te ha limpiado, estás guardado por la misma, estás unido por ella a Dios, está consagrado el servicio de Dios por la rendición. Si así es, entonces adelante en firme confianza que no vacila. Bendice la sangre del esparcimiento. Proclama este hecho glorioso diciendo a cada pecador que hayas que si el Señor Jesús se limpia con su sangre, sería emblanquecido más que la nieve. Predica el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios y celebralo, y cántalo acordándote del triple canto del capítulo 5 de Apocalipsis, en el cual primero los ancianos y los seres vividos alrededor del trono cantan un cántico nuevo, diciendo: tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Después la multitud de millones te dicen: ángeles continúan el cántico, el Cordero que fue inmolado es digno, etc. Pero no es esto todo, pues no el apóstol que toda criatura que mal y todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. ¿No ves como todos enseñan al Señor Jesús en su calidad de sacrificio o cual Cordero inmolado? Me queda poca paciencia para con los que dejan a un lado esta verdad y aún se burlan de ella.
o de propósito la presentan mal. Señores, si quieres ser salvados, es indispensable que seas rociados con la sangre, que Él no cree en Cristo Jesús y en su sacrificio expiatorio perecerá. El Dios eterno rechazará con disgusto infinito al que rechace el sacrificio amoroso de Jesús. El que no creyó necesita este sacrificio maravilloso, esta expiación divina no tiene otro sacrificio. Por el pecado no le queda más que la oscuridad de las tinieblas y la tempestad simbolizada en el Sinaí. Los que rechazan la expiación ideada por la sabiduría eterna, provista para los hombres por el amor eterno, y aceptada por la justicia eterna, están firmado ya su sentencia de muerte, y nadie se maravilla sin la sangre de Cristo. Nadie puede tener una relación con el Padre Celestial porque Dios es santo. Nuestro pecado bloquea cualquier posibilidad de relación con Él, pero por su amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre. Redención, redimir, santificar, rescatar. Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud al pecado. Tal vez usted se considera una persona muy buena y que no es esclava del pecado, pero no importa lo virtuosa que pueda parecer una persona, todo ser humano tiene una naturaleza pecadora. Romanos capítulo 3 versículo 23. Para hacernos libres habría que pagar un precio, pero a quien Jesús no lo pagó al diablo, pagó el precioso que Dios exija para satisfacer su justicia santa, según Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El alma que pecaré está moría. El costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del perfecto Hijo de Dios, y Él hizo este sacrificio en nuestro lugar, por cuanto el Padre aceptó el pago que Cristo hizo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y recibido el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir en la libertad de la obediencia al Padre. Perdonar. La mayoría de las personas tienen la idea que el Señor las perdonaría con solo pedírselo. Lo que no entienden es que la base de su perdón no es su petición, sino el pago que Cristo hizo de su deuda. El Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien se lo pida. Su santidad no le permite pasar por alto el pecado. Tiene que ser castigado. Su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Solo por la muerte vivificaría del perfecto Hijo de Dios. Tiene el Padre una base legítima para poder perdonar a cualquier que venga a Él con fe y arrepentimiento. Efesios capítulo 1 versículo 7. No hay nada que podemos hacer para ganarnos su perdón. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, porque no podemos pagar nuestra deuda de pecado. Jesús la pagó por nosotros. Sin su mediación no tenemos ninguna esperanza de perdón. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús,
Tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, Padre Celestial, se lo dio esta bendición, esta promesa de Dios a Aarón y Moisés y para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.